amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de recorriendo el paraje de Vischongo. En esta oportunidad nuestro siguiente objetivo será el paraje denominado Sajarehuayjo o El Paraíso, localizado a las riberas del Río Grande de Vischongo, próximos a la comunidad de Pomacocha, más o menos a 2 kilómetros desde este punto. Me acompañan en la travesía don Adrián Guamán, Paulina Palomino y el pequeño Johan. Nuestra ruta inicia por el lugar denominado Pucarrumi, acá en la comunidad de Jocha. Pasaremos por el mirador de Chanchojocha, la carretera de Vischongo-Pomacocha, Tupinca, finalmente en Sajarehuayjo, exactamente en la huerta del profesor Bejarano y en la chacra de la familia Pomabacre Medrano, en las riberas del Río Grande de Vischongo. Así que por favor síganos en este pequeño recorrido. Muy bien, estamos en el mirador de Chanchojocha, un bellísimo lugar donde los visitantes se pueden echar a descansar y observar la hermosa naturaleza de esta parte de Vischongo, deleitándose del sonido de los pájaros y los grillos. Parte de la falda de estas tierras pertenecen a doña Julia Loaiza Maiki, del extremo derecho por el lado de Vischongo a doña Faustina Guamán Atachao, entre otras familias. En la bajada de esta colina ya se puede observar la carretera de Vischongo-Pomacocha. Parte de esta colina pertenece a don Héctor Pomabacre Medrano. Este es el camino de la herradura que corta las tierras de Chanchojocha, camino antiguo de Jocha, donde los pobladores de Jachubamba, Jocha, Santa Iglesia, Vischongo, Urju, Barrera Pampa transitaban con dirección hacia la escuela de Vischongo y el cementerio de Pampachacra. Viene de Adversario por acá. A la mano izquierda se encuentra Atohuayjo, o Quebrada de Zorros, donde falleció don Prudencio Pomabacre Quispe el 11 de agosto de 1961 cuando se dirigía de retorno de Vischongo de un compromiso, alrededor de las 10 de la noche. Los abuelos cuentan que fue causado por fantasmas, ya que se encontró un hueco en la parte posterior de su cráneo. Por Atohuayjo aún viven don Albino Nostroza, doña Marina Farfán, los únicos pobladores que viven en esta parte de Jocha. Por este lugar también vivían don Nicolás Pomabacre, Máximo Farfán, Simeón Antiquía, Julián Guamaní, entre otros ancestros. Johan. Johan, ¿a dónde estamos yendo? William, ¿a dónde estamos yendo? Cuenta. Con Dominga y Timoteo. Contigo, grabador. ¿Acá quién vivía, pa? Acá en esta casa. ¿Julián Guamaní? Ahí vivía. ¿Está abandonada ya esa casa entonces? Pero alguno de sus hijos, nadie decía. Vivía Rosa, sí, la daba la señora. Michelle Quispe, su esposa.
Es bien grande, un foro general que será. Acá está, es donde vivía su mamá de Faustina, acá, la vera. Ah, Valentina. En Valentina, ahorita, Atachado. Los atachados vivían por acá, pues, ¿no? sí, había una casa teja, acá muy grande. Ya. Bueno, hace tiempo, de Tejita era. Acá para abajo es Manecho Gómez. ¿Cuál, acá? Ya es de Ernesto de Henton. Ahora ya estamos en la carretera de Vischongo-Pumacocha. Vamos a caminar y divisar el hermoso paisaje. Mientras ustedes nos acompañan, escuchamos el sonido de la naturaleza. Mucho primera chara. Abuelita, el camino de las maderas está tomando, tapando y el tío me está grabando. Ahí, Allá, pa, esa casa. ¿Y poca? No, Otro. otro, Víctor Quispe. Puta, su papá era Moisés Quispe. Aquí era Víctor Quispe, su papá de ahora de Calavera. Allá, En Lima está el Quispe también, el zorro. Ah, del zorro. ¿Y esa casa de abajo? Hay una casa, ¿no? Que se ve allá. ¿Cuánta? Sí. Es de Fidel Jarrón. Este es de Belisario. Esta es Caetano, más a otro lado está de... ¿Será que está de Martín Margipa. Martín Margipa. No, ese no es de Fidel. ¿Y el de atrás? Allá arriba. Ahí vivía Julia Tachao. Julia Tachao, su mamá era Dominga, Manunga, una cara, no sé, hasta aquí. Julia Tachado, ¿quién es? ¿Alguien conocido de De su suegro, su suegra? suegro, Julia Tachado. Julia Tachao. Ahí también este galpón, si por acá, hay que tomar. Ahí hay otra casa. Sí, notas. Monta el todo blanquito, ahí como cantero ahí, Ah, ahí vivía Claudio Silva. ¿cuál de los Claudios? ¿El abuelo? Silva Palomino. El lado del otro lado es Claudio Silva, aquí. Ahí vivía. Claudio Silva. El sombrerero. Ah, está en el camino aquí. Ahí vivía. Entonces la gente bien estaba. Ya frontera. ¿Y esa casa, pa? Sí. Para cuidar pena, habrán con ustedes, pero el vecino la pena acá también. ¿Este es almidón? Ahí está. ¿Almidón? Una mascarilla. No. Tío, esto es arriba. ¿Así? Cochinilla, tráeme algo que jale. Es cochinilla. Cochinilla. Había construido hace poco Miguel Taboada, Ay, ay, ay. de él. Dijeron actuar vivir más allá. Hay que llegar con escritos por ahí. Donde todo no está. Ay, ¿Cómo se llama esta bajada? Esta bajada. Pero era camino pues ahí está. Bichugo, arriba está. Vischongo está arriba, ¿no? Arribita no está. Aquí está el galpón de Pomba Ruda que se ve bien claro. Esta casa de acá. Ah, es de Bosque Negro. Ay, 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 ahí es. Por atrás iba caminito. Es la duda.
Acá en el cementerio. Amigo, este es el cementerio nuevo de Vischongo, localizado en Tupinca. Se aperturó más o menos por el año 2000. Los restos del antiguo cementerio de Pampachacra fueron trasladados aquí. Tunas. Ah, rojas también, ¿no? ¿No? Un vecino, ¿verdad? Pero mana itu nak turun bancu berapa besar? Vamos. Ini juga kena sendiri Pak. Seguro. Ah. Vamos a la sombra. ¿Qué son chibolos? Esa casa, de arriba. Ah, ya. Ma, ¿tu hermano por dónde está? ¿Sí? Ahí trae la tía. Felicitas de repente. No, el tío Pedro de repente. Mientras caminábamos por la carretera hacia Sarrabejo nos encontramos con el profesor Ercilio Paquiauri Chichón, quien nos invitó gentilmente a su huerta, al frente del cementerio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Estamos acá con el profesor Ercilio Paquiauri, ¿verdad? Quien nos va a contar un poco sobre... Estamos acá exactamente en su huerto, en Tupinca, ¿no, tío? Tupinca, frente al panteón. Tío, ¿qué tal? Por favor, cuéntanos, ¿dónde estamos? Muy buenos días, familia Huamán. Ustedes siempre, no solamente en acciones folclóricas, sino también viendo el cambio de Vischongo. En este momento es una huerta un poco abandonada, está, ¿no? Donde se producen los paltos, como usted está probando. Ajá. Pero los vischonguinos no cultivan, están en otro lado, por acá. Hay espacio, tenemos manzanos por acá. A ver, tío, ¿dónde están? Acá tenemos manzanos, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué manzanas son, tío? Son manzanas mejoradas, completadas. Y este es uno de los... que Vischongo es un paraíso donde que tiene un microclima, como decía el profesor Pedro Bejarano, que en paz descanse, le llamamos paraíso. Solamente acá la gente no nos dedicamos. No aprovechamos la tierra. No aprovechamos el clima, la geografía. La geografía que produce Vischongo. Vischongo te produce de todo, de paltos, de todo, horticultura, de todo. Ahí está también su plantita del finado, que hace poco se fue don Ernesto. A ver, muéstranos, tío. Don Ernesto Atachao Alejandro, ¿viste? ¿No? Estos fondos,
Al costado ahí está su palto de... cierto, ¿no? Ahí está su paltito, sus plantitas, ¿no? Que en paz descanse, se había ido, ¿no? Y viene su presente. Todo esto. Entonces, Bichón es un paraíso a mi modo de ver, ¿no? Y la verdad, no nos dedicamos. Yo como profesor, a mi clase y a esto me he dedicado. Está un poco de estudiar mi huerto. Ahí tenemos membrillo, ¿no? Membrillo. Durazno también veo. Durazno también hay, tonals, arriba tengo tonas mejoradas. Estas son las ¿Estas florecitas, qué flores son? Estas son nuestras flores, ¿no? En cuestión de flores, acá estamos junto al cementerio. Si hay flores, me falta bastante profesional. Ahí tenemos limones. Ya, limones, ¿no? Limones. Ahí están. Ahí están limoncitos. Pensé que limones crecían en otro ambiente, pero veo que usted también lo... Acá están los limones, solo que está asociado y por eso no están ahí. Ahí están las flores, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? No sé el nombre, pero ahí está la flor. Ajá. ¿No? También tenemos acá varios flores que cuando como estamos junto al cementerio, cojo y llevo a mis difuntos. Ya, cierto, pues, ¿no? Ajá. Hace poco acaba de fallecer el tío Ernesto también. Sí. Me extrañó bastante, ¿no? Lamentablemente. Así es, lamentablemente. Así es la vida. Un hombre bueno. Trabajamos en Proyecto Altura, nos conocemos, hombre recto, ¿no? Que en paz descanse ya, pero no. A veces, señor Guamán, que le puedo contar y ojalá que sea. Recién va a pasar en un huerto productivo, ahí tengo recién unas plantacioncitas y ya. Yo quisiera tener los paisanos que hagan las cosas. Pues. Que repliquen, pues, sí. Ajá, claro. Sí, sería importante, ¿no? Me comentaba sobre el profesor Bejarano, cuéntanos un poquito sobre su huerto. El profesor Bejarano fue el director así, de 646 y tiene un paraíso acá en Sajraya. Ahí están sus frutales, como yo fui fuera también. Ahí están, pero al costado también hay, no lo plantan, sino que lo han dejado. ¿no? Por eso decía, es un paraíso el profesor Bejarano, que hace poco su casa también la han derrumbado los filipinos. ¿Qué ha pasado con el profesor Bejarano? Se enfermó en Estados Unidos, falleció. Creo que era huesero, y con algo le pasó y en Estados Unidos falleció, ¿no? También me acuerdo bastante al profesor Antonio Límaco, el profesor Antonio Límaco igual nos decía cuando era alumno, así, no sé cómo desapareció el hombre. Por eso yo folclóricamente su canción es, cuéntenos, su canción es favorita, es lo que ha compuesto cuando Huamanga sale como bandera, es de Bichongo, ¿no? Lo que dice, orgulloso me siento de ser bichonguino, mi tierra querida promisora, donde las vicuñas corren y las picancas están en la puna, ¿no? Yo te he conocido con Tesanquita acá entre los tonales, ¿no? Claro. Esa es su composición del profesor Límaco. Y ahora lo ha tomado Ascarzos, que estaban acá. ¿Lo han llevado esa canción? Claro, el profesor Ascarza. El profesor Ascarza tenía sus hijas. Sus dos hijas. Carmen y Inés han llevado bastante a Huamanga. Ya no tergiversaron con los 9 de diciembre, etcétera, ¿no? Sí, algo así también había escuchado. Sí, ese es. Entonces, yo le digo también a los músicos, primero que orgulloso me siento de ser bichonguino. Había una cancioncita también, bichonguina, Atajipa, algo así, ¿no? Entonces, casi no hacen esas cosas. Pues. Sí, pues, gracias. Me traía recuerdos el profesor Bejarano porque parte de una composición del tío Vidal también que habla de Zacahuayco, ¿no? El Piquimpato. Sí, pues. El Piquimpato, el Vidal. Pues. Sí, pues, felizmente sus composiciones han quedado y ha traído a recuerdo pues el profesor, ¿no? Que justo tiene su huerta acá. Vamos a ir a visitarlo más rato. Eso es lo que nos falta, Bichongo, transformar. Bichongo no va a cambiar alcalde, presidente de nadie. Lo que vamos a cambiar son los gente, cultivando, aprovechando sus aguas. ¿No? Hace poco, por ejemplo, estuvimos sacando un proyecto de agua hacia el Campaneja Bombón. Ya, pero la gente no colabora, pero ¿qué va a hacer? Estoy haciendo posible, por todas formas, traer agua a esa zona por Bombón. ¿Y por dónde está eso, tío? Es una zona turística Bombón, Campaneja, acá de frente de Pacha. Sí. Y su agua viene de Tutaracta, y está haciendo posible a mi edad
Claro. haciendo posible para traer el agua después de 12 años, fallecida mi hija. Sí, pues, eso es sentimos mucho. Le felicito por esta entrevista, aunque sea ha sido sorpresiva. Y saludos pues a su familia y que ustedes tienen ese folclore, ahorita están preocupados por la parte productiva. Sí, profesor, justamente nosotros en los próximos días van a llegar más familiares y ahora es proponer la parte de turismo, ¿no? Bichongo tiene un infinito de turismo, inclusive ya hemos planeado que vamos a ir a Tinjocha, vienen mis sobrinos, todos vamos a ir en caravana, pues, porque la idea es mostrar lo que Bichongo tiene, pues sí, eso es lo que nos está faltando mostrar. Además de turismo, tiene sus cataratas, el complejo arqueológico de Tihuatana. Gracias por los turistas, el bosque más grande del mundo. Efectivamente. Entonces, por ahí vienen los turistas, no vienen por Vilcas, veces hay unos cuantos piedras. Sí, eso tenemos mejor acá en Tihuatana, pues, los baños del Inca, sacrificio. La laguna de Pumacucha. El complejo arqueológico, que falta escarbar más. Sí, efectivamente, pues lo que nos falta es un poco de difundir, ¿no? Y esperemos que a esto también se puedan aunar muchas personas y las entidades públicas locales también puedan promocionar eso, pues, ¿no? Como una entidad oficial sería importante, ¿no? Correcto. Eso es lo que si quiere, señor Mamá, y gracias por esta entrevista, casi sorpresivo, pero... Muy bien, gracias a usted, profesor, por abrirnos la puerta para un poco conocer su huerto, ¿no? Está muy bonito, las plantas que usted nos está mostrando, sí, pues, esperemos que se pueda replicar lo mismo. Un poco, Ya, bueno, le agradezco al profesor Ercilio Paquiauri, ¿verdad? Chuchón, quien nos ha el famoso EPC, efectivamente. Gracias, será hasta un nuevo episodio. Estaremos compartiendo estas imágenes por las redes sociales, ¿no? para que los pobladores bichonguinos puedan replicar estas tareas que viene haciendo el profesor. Muchas gracias, profesor. Luego de una interesante plática con el profesor Ercilio Paquiauri, quisiéramos subrayar su frase: Bichongo es un paraíso. Efectivamente, aquí tenemos un montón de parajes turísticos. El valle de Bichongo es propicio para producir cualquier tipo de frutas, tubérculos. Pensé que el limón crecía en ambientes de la región costa, sin embargo se produce también aquí en Bichongo. Destacar que de don Estanislao Ascarza vivió en Pampachacra junto a su esposa mamá Angélica Mendoza, sus hijos Carmen, Inés y Arquímedes. Don Estanislao fue profesor de la institución educativa 646 en Bichongo por los años 60. Entonces, el caminito, mira, el Río Grande, Bichongo. Este es grande. Al frencito, mira, un caminito que está dejando así. Allá por acá. Por ahí bajaba. ¿Sí? Allá no hay camino, hay sitio de entrada, camino, por ahí se cruzaba. Por el otro lado está un camino, ¿sí? Otro lado a la vuelta. Sí, toda esta parte. Acá vivía Zacarías Zulca. Allá al frente. Sí. Entonces allá vivía familia Medrano, esa parte de Pairapita. ¿Sí? Exactamente. Ahora nos dirigimos a Saharaguaijo, a la huerta del profesor Bejarano, finalmente a la de don Héctor Pomabacre. Síganos y acompáñenos escuchando el sonido de las aguas del Río Grande de Bichongo. Así toca con la primera guitarra, Alex Delgado, Juan Guamán, Quilmes, Eduardo Guamán. ¿A cuántos metros estamos de Sajay? Para llegar estaremos unos 100 metros. A Sahara estamos a como 500 metros. Ya, pero ¿dónde es su huerta el profesor Bejarano? Ya estamos cerca. Ahora ya es otro dueño, es tal que nosotros comemos. ¿Dice el profesor Bejarano ha muerto en Estados Unidos? Ha muerto. Sí, donde se han traído ya huesos. Ceniza. ¿Sí? Sí. Ya tenía varón, Oscar. ¿Sí? Varón.
eso hay que parar pescando con el fútbol. ¿Con quién? Con el fútbol. ¿Pescabas acá con él? Digamos, aquí está escrito. ¿Sí? Ah. Aquí está acá. ¿Cómo se llamaba ese viejito, pa? Que se fue adelante. Bautista, dice. No conozco. Al frente de la iglesia de Espíritu. Pero sí lo conocía el tío Felipe. Ah, yo conocí. Buenos días, estamos acá en Sajarayhuayjo, ¿verdad? Acá Adrián Guamán Pomovaque nos va a contar sobre este lugar bastante anecdótico para los jochanos, ¿no, pa? ¿Cómo se llama este lugar, pa? Este lugar es sagrado. Ya. Sagrado, este lugar es de Pedro de Jarama. Su mamita era Filomena. ¿Quién cree que era? Su señor era Teófilo. Vivía más acá arriba, Herradura. Ya. De Herradura era la entrada. Ajá. Vivía hay estas plantaciones. Cuando yo un territorio, acá hay otro portón. Ay, Sagradero. ¿Qué frutos se daban en este? En esos tiempos había solamente en los años 60, 65, naranjas unos cuantos. Acá también había chiquitos, decía, pero ahora con esta línea. ¿Por qué el tío Vidal compone Sajray? ¿Qué de particular tenía el paraíso, como lo llamaban antes? Él había inventado canciones en medio de estas plantas de naranja. Hecho con naranja. Ajá. Para hacer esa canción. ¿Pedro Bejarano habrá sido de repente su profesor de Vidal todavía o cómo era? Sí hemos conocido. ¿Sí? Sí hemos conocido. Yo también conocí un año que estaba también. 6 meses, algo así estaba de profesor. Si no sé. Ya. Bien, le comentaba que estamos acá en el huerto del profesor Pedro Bejarano, ¿no? Quien fue profesor del colegio de Michongo por los años 60, 70. Inclusive el profesor Silvio Paquiao Chuchón nos comentaba sobre este lugar anecdótico por el hecho de que tiene bastantes plantas, tiene bastantes frutales, etcétera, ¿no? Inclusive el tío Vidal también ha compuesto un tema por los años 68, ¿no? Sobre este lugar. Como vemos, es un hermoso panorama acá en Sajarayhuayjo. En el año 1968, don Vidal Guamán Quispe compone un hermoso tema llamado Sajarayhuayjo o El Paraíso. Es el tema que estamos escuchando de fondo musical. Tema relacionado a la época de enamoramiento de don Vidal, tiempos de carnaval. En El Paraíso se producían las únicas y pocas naranjas aquí en Jocha. Esa piedraza. Vamos a entrar. Más abajo ¿hay peces? Vamos a bañarnos.
Luego de una breve caminata nos encontramos en la ribera del río Grande de Vischongo, aquí en Sacray. Vamos a entrar a refrescarnos un poco con el pequeño Johan en las aguas cristalinas de este hermoso río. ¿Te vas a bañar, va? Ah, la hora de agua. ¿Qué? ¿Johan, tú vas a entrar agua? Sí. Pero vos Chichera, cómete la agüita. ¿Está calientito? Tranquilo, te meto el agua más abajo. Antes, ¿con qué se lavaba? Antes, cuando no había jabón, ¿con qué se lavaba? Si había jabón, había jabón negro. ¿Cómo era eso? Jabón negro, se lavaba. Ya había jabón ya en el tiempo. Más antes, si no había jabón, se lavaba. Había una planta, jaboncillo, y lavaba todo eso. ¿Con quién venías antes a bañarte? Con tu mamá una vez me fui a bañar, una vez a la noche. Me bañó más arriba, bañó una noche. Ya, pero con tus amigos de infancia. Me bañaba más arriba hasta el martes, todavía. Acá me bañaba con la hermana, mis hermanas, esta es la tierra de quién? De Héctor, ¿no? Nosotros veníamos acá. Olvidado, no hay nadie. El río. Se llama Río Grande de Vischongo. Río Grande de Vischongo. ¿Cómo? Se llama no, Torresca es Torresca. ¿Se venía a pescar o no? Hasta acá no pescaba, no había todavía no había agarrado nada. Yo a un solito nomás pescaba. Nuestra mala suerte los cielos de Vischongo comenzaron a nublarse y eso era síntoma de que la lluvia se acercaba. Por lo consiguiente teníamos que buscar un refugio lo más pronto posible, antes de que la lluvia torrencial nos agarre. El pueblo más cercano era Comacocha, más o menos a los 20 metros de este punto. Así que empacamos nuestras cosas y salimos corriendo. ¿Dónde estamos yendo? ¿Quién vive ahí? Se viene la lluvia. Monstruo. Ese perrazo. Está yendo. Está cambiando. No. Mira el río. Mira ya se va. Hemos conocido Sajariguaijo o el paraíso y espero que lo hayan disfrutado como nosotros.
Este es un lugar mágico para el cortejo, descanso y para practicar deportes como canotaje, trekking, camping y fishing. Muchas gracias por acompañarnos. En los próximos vídeos compartiremos imágenes de otros bellísimos parajes de Coche Bichongo. Por favor, como es habitual, revisa la descripción del vídeo para más detalles. Gracias, espero verlos pronto. Cuídense.